Lo escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, todo lo hacemos juntos. Fusionémonos unos con otros en voluntad, en deseos y en amor. Poder fundirse con los deseos, la voluntad y el amor de todas las criaturas, para que permanezcan renovados en tu voluntad, y luego yo fusiono todas mis pequeñas partículas en las tuyas para poder fusionarme en todas las partículas de las criaturas, para darte por todo ese amor, esa gloria y esa satisfacción que todos te niegan, y te pido que selles este acto mío, oh Jesús, con tu bendición, para mí y para todos. Amén. Aquí, queridos amigos, continuemos ahora con este nuestro camino juntos, de leer detenidamente los escritos de Luisa, y tratando de comprenderlos para continuar la conversación sobre la redención. Según lo que dice Fiat, y ahora que sigue, realmente espero que esto funcione bien. Aquí debería aparecer ahora esta noche. Aquí estaba diciendo esto. Continuemos nuestra discusión sobre la redención. Y después de haber hablado del hombre creado a imagen de Dios, partiendo del Antiguo Testamento, y luego, en lo que respecta al Nuevo Testamento y permaneciendo siempre dentro del contexto del Nuevo Testamento, esta noche queremos reflexionar juntos un poco sobre la creación del hombre en Cristo. Y aquí debemos hacer referencia, ante todo, a la Pascua de Jesús, al misterio de la Pascua de Jesús, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. Y luego, como textos del Nuevo Testamento, nos dejaremos acompañar por algunos pasajes de la carta de San Pablo Apóstol a los Efesios, a los Colosenses, la carta a los Hebreos, el Evangelio de Juan, que nos ayudan, que hablan precisamente de la creación en Cristo, para luego llegar, como hacemos siempre en nuestro recorrido, desde la palabra de Dios. Llegamos a la palabra de Luisa, a los escritos de Luisa, donde este tema se profundiza aún más y se enriquece. He aquí, como les decía, el punto de partida es la Pascua de Jesús, es decir, el misterio pascual de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Cristo, que dentro de toda la historia de la salvación hizo que muy pronto los discípulos de Jesús, los apóstoles, comprendieran y expresaran el alcance cósmico, global, universal de este acontecimiento. Es decir, los apóstoles entendieron que la muerte de Jesús no fue simplemente la muerte de un gran maestro, de un profeta, de un mártir, sino que la llaman la muerte del Señor, la muerte del Kurios, que en griego significa Señor, Dios, y esto a través de la resurrección. En Jesús, en el Señor, se ha manifestado este señorío sobre toda la historia, sobre todo el cosmos. Y se ha convertido no solo en el Señor de los creyentes y de la Iglesia, es decir, el alcance del evento de la resurrección de Cristo. No fue la respuesta de Dios a un mártir o a un justo que murió injustamente, sino que la resurrección es interpretada, es leída por la Iglesia primitiva como el acto por el cual Cristo fue constituido, Señor del universo, con una soberanía única que solo Él puede tener y que no se concede a ninguno de los mártires ni de los santos. Por eso encontramos en las cartas de San Pablo, donde él afirma que con la resurrección de Jesús, en la primera carta a los Corintios, dice que el Padre ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Así afirma que la soberanía absoluta y cósmica pertenece precisamente a Cristo resucitado.
También en la carta a los Filipenses, en el famoso himno cristológico de la carta a los Filipenses, se atestigua esta plenitud de la soberanía de Cristo resucitado, que se extiende, si vamos a tomar ese texto, a las tres regiones cósmicas que abarcan el universo, el cielo, la tierra y los infiernos, y a los seres que los habitan. Porque dice San Pablo, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda criatura proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando habla de la relación entre Jesús y el discípulo, Pablo la pone precisamente bajo el signo de la manifestación de un amor que nada ni nadie podrá jamás romper. Son famosas estas palabras de la carta a los Romanos. Pablo dice: de hecho, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios en Cristo, Jesús nuestro Señor. Y entonces Pablo, en esta reflexión suya, profundiza cada vez más en esta dimensión cósmica del acontecimiento de la Pascua de Jesús. Y llega a afirmar que todo existe por medio de Cristo, por medio de Él. Y así se ha podido desarrollar este mensaje, que es un mensaje extraordinariamente nuevo, que sobre todo se encuentra en dos cartas de San Pablo, la de los Colosenses y la de los Efesios, y luego también en el Evangelio de Juan y en la carta a los Hebreos. Y vean que en la diapositiva les he puesto estos 4 textos a los que haremos referencia en nuestra reflexión de esta noche, precisamente que nos hace comprender y de los que hablan estos textos sobre la creación en Cristo. Y de esto surgió el crecimiento de la comprensión de la primera iglesia, de Jesús partiendo precisamente de su muerte y resurrección. Es el mismo procedimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento, es decir, en el centro de la revelación del Antiguo Testamento. Está el misterio del Éxodo, está la experiencia del Éxodo, la experiencia de la liberación del pueblo de Israel. Ese acontecimiento, luego el pueblo de Israel, en su camino progresivo de fe y también de revelación de Jesús, llegaron a hablar del Dios creador, pero al principio solo se hablaba del Dios liberador. Porque el pueblo había vivido la experiencia de la liberación y Dios se había manifestado sobre todo en la liberación del pueblo de Israel. Y luego, con el paso de los años, empezaron a reflexionar sobre Dios como el Creador. Es lo mismo también en el Nuevo Testamento. Se parte de este evento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, y los primeros cristianos, los primeros apóstoles y sobre todo Pablo, a partir de este evento remontan precisamente a la creación y precisamente acuña esta expresión de ser creados en Cristo. Entonces, la reflexión del Nuevo Testamento sobre la creación en Cristo se expresa en una serie de textos que precisamente examinaremos esta noche y los leemos primero. Ante todo, partimos de la carta a los Colosenses, donde Pablo dice: Él, el Hijo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él todo es. Las cosas han sido creadas, es decir, en Cristo ha sido creado todo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él, es decir, por medio de Cristo y en vista de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Así que ya vemos en esto, primer pasaje de la carta a los Colosenses, el himno cristológico de la carta a los Colosenses, la primacía de Cristo, todo está en Cristo. Y luego llegamos a la carta a los Efesios. Dios, dice Pablo, siempre en este otro himno cristológico, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo y en Él. Es decir, en Cristo
nos ha elegido antes de la fundación del mundo. También aquí el principio es Cristo, para luego decir más adelante que el plan es recapitular todas las cosas en Cristo. Y así llegamos luego al Evangelio de Juan, donde en el prólogo Juan dice que sin él nada de lo que existe fue hecho. Y así la carta a los Hebreos. Dios en estos días nos ha hablado en el Hijo y lo ha constituido heredero de todas las cosas. Y por medio de él ha hecho también los montes. He aquí, entonces, para nosotros los cristianos, la creación debe ser leída absolutamente. A partir de Cristo, debe verse como una creación en Cristo. Dado que estamos hablando de la creación del hombre como imagen y semejanza de Dios, el hombre debe ser visto en la perspectiva de Cristo, en Cristo. Y esta operación no es fácil, es decir, no estamos acostumbrados, pero es de una importancia realmente capital para una comprensión más verdadera del mensaje sobre la creación. Si, como dice la carta a los Colosenses, Cristo es el primogénito de toda criatura, entonces Dios no creó al hombre y al universo sin que Cristo fuera la verdadera razón de ello. Jesucristo, es la razón de ser del mundo creado por Dios, porque en Él, nos dice Pablo, todo ha sido creado. Él es antes de todo y todo subsiste en Él. He aquí entonces la nueva visión que debemos tener de la creación, o deberíamos tener, hablar de una visión renovada, porque en realidad es antiquísima, ya que nos fue entregada por el Nuevo Testamento, pero muchas veces esta comprensión de la creación ha sido un poco olvidada, que ha dominado durante tantos siglos, especialmente en la Iglesia occidental, porque la oriental se expresa más en estos términos tan grandiosos. Y por otro lado, el Nuevo Testamento. Nunca nos dice, esto es importante, que la encarnación le haya dado un hijo a Dios, sino que a través de la encarnación Dios se nos ha revelado en su Hijo, en el Cristo, en el Hijo de Dios. Y este es aquel de quien Juan el Bautista dice, cuando da testimonio de Jesús, aquel que viene después de mí me ha precedido porque era antes que yo. Y que Juan el Bautista, hablando de sí mismo, dice, y Jesús, hablando de sí mismo, dice en el capítulo 8, antes de que Abraham existiera, yo soy, y sabemos que esa expresión yo soy es la autorrevelación de Dios. Por lo tanto, Jesús se presenta como Dios, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, con su encarnación, el Hijo, que en el principio estaba junto a Dios, el Logos, la palabra de Dios, se convierte en el verdadero revelador del Padre para nosotros los hombres. Y así, esta revelación suya, esta manifestación suya, nos ha abierto el camino para vivir la plena comunión con Dios. Nosotros podemos ser y vivir la comunión con Dios gracias a la creación en Cristo, porque Cristo es el principio de todo lo que existe y todo va hacia Cristo, donde encuentra en Él su cumplimiento definitivo. Y entonces la encarnación, que es la revelación del Padre en el Hijo por el poder del Espíritu Santo, hace que el Hijo sea la verdadera imagen del Dios invisible, venido en la carne, en la historia, en la creación, pero que sobre la creación detenta la primacía, porque es la primacía del Hijo eterno de Dios, del Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, podríamos decir, usando un lenguaje muy apreciado por la tradición de Cerdeña de la Iglesia Oriental, que la creación es ante todo un acto de divinización en Cristo. Es decir, esto ya es pura gracia. En el acto de la creación ya reside el otorgamiento de ser hijos del primogénito de toda criatura. Y en Cristo, como nos dice la carta a los Efesios,
nos eligió antes de la creación del mundo, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Y si fuimos elegidos en Cristo antes de la creación del mundo, esto significa que Jesucristo se hizo visible en la encarnación, pero Él ya estaba presente de manera invisible en ese momento de la creación. Y este concepto tiene una consecuencia de gran importancia, no solo teológica, sino sobre todo espiritual. Por lo tanto, no existe una doble economía, como se dice, es decir, una economía de la creación y luego una economía de la gracia con la redención, sino que hay una sola economía, es decir, hay un único proyecto de Dios, el de la gracia en Cristo. La gracia siempre estuvo presente y ha estado presente en el Verbo encarnado. Es la gracia de Cristo. Por lo tanto, no debemos pensar que Jesús vino solamente por el pecado. La pregunta es, esta es un poco la pregunta que se ha hecho la teología, pero si el hombre no hubiera pecado, si Adán no hubiera pecado, ¿Jesús se habría encarnado? ¿El Hijo de Dios habría venido a la tierra? Sí, lo habría hecho igualmente. El pecado, el hecho de la encarnación, del misterio de la encarnación, tomó la forma de la redención, pero el misterio de la encarnación, el proyecto de Dios de encarnarse, estuvo presente desde siempre, desde el principio, porque con la encarnación existía esta unión profunda, esta divinización del hombre. Todo se realizaba plenamente en Cristo, porque todo ha sido hecho en Cristo. Lo que se llama el jardín del Edén, en el que Dios coloca al hombre, no es tanto un lugar geográfico, sino una situación de relación, de comunión con Dios. Precisamente porque Cristo es la vida con Dios, la vida eterna, que Cristo vive siempre con el Padre, también se nos ha hecho partícipe a nosotros. Y esto es lo que se celebra en el misterio de la encarnación, es decir, Dios se hace carne para tomar nuestra carne, compartir nuestra carne, y dado que nuestra carne está marcada por el pecado, redime el pecado. Y la redención, como también nos explica muy bien en los escritos de Luisa, sirve para volver a unir la voluntad humana con la voluntad de Dios. Eso es lo que sirve la redención, como preparación para lo que es el cumplimiento de todo, es decir, del ser, uno con Cristo. Aquí, pues, como leemos en la carta a los Efesios, dice que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles ante Él. En amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Aquí, pues, está la vida eterna con Dios. La plena comunión con Dios, convirtiéndonos en sus hijos en el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo. Esta es la meta final de nuestra vida, de nuestro ser creados en Cristo. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un proyecto verdaderamente grandioso, como Dios quiere, como ha querido. A través del acontecimiento de la creación y de la encarnación, realizar esta comunión con el hombre, impulsada ¿por qué? Impulsada por el exceso de su amor. Y así llegamos a los pasajes de los escritos de Luisa, donde esto se expresa naturalmente de diferentes maneras, no tan teológicamente como nos las presentó San Pablo en sus cartas, pero Jesús, con su lenguaje sencillo y comprensible para Luisa, logra explicar mejor este gran proyecto, este gran misterio para nosotros. Partimos de este pasaje del 9 de septiembre de 1922 en el volumen 14, donde precisamente cuál es la finalidad de la creación. Sí, la redención del hombre del pecado, pero esa redención debe tener su cumplimiento en la vida del hombre.
La finalidad de la creación es que la voluntad divina y la humana tomaran posesión una de la otra. He aquí el fin de la creación en Cristo. Para poder vivir con Cristo, por Cristo, en Cristo. Pero entremos en este pasaje del 9 de septiembre de 1922, escribe Luisa. Mi siempre dulce Jesús continúa hablando de su santísima voluntad, mostrando su corazón abierto. Es hermosa esta imagen del corazón abierto de Jesús. Significa que un corazón abierto es un corazón que se entrega. Jesús quiere dar y entregar las verdades más grandes respecto a su proyecto de amor. Es un corazón abierto y Luisa ve ese corazón abierto. Es como si Luisa dijera, ahora he visto el corazón abierto, así que significa que me dirá cosas maravillosas sobre el destino del hombre. Y de él salían muchos ríos de luz, que herían, es decir, que tocaban a todas las criaturas y que formando una red de luz lo arrasaban todo. Y tomando la palabra me dijo, hija mía, mira, al crear al primer hombre, daba inicio a la creación del género humano y, después de formar el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma y con otro de mis alientos, podría decir, me infundí a mí mismo en lo más profundo del hombre. Bellísimo. El hombre creado en Cristo forma el reino donde Dios debía habitar. Es muy bella esta imagen, esta doble infusión. Primero le infundió el aliento para vivir en la Biblia. Nos dice que con el soplo de Dios, con el aliento de Dios, el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero dice, pero yo también le di otro aliento, donde formé dentro de él el lugar donde yo quería habitar, infundí mi propio ser en lo más profundo del hombre para sostenerlo, dominarlo, custodiarlo. Así, ese hombre formaba un reino para mí, en el que yo, sin un testiente, como rey debía extender mis... Es muy hermoso pensar que he sido creado por Dios para que Dios pudiera habitar en mí, porque el propósito de mi creación es vivir con Dios, no vivir una vida al lado de la de Dios ni frente a la de Dios, sino que mi vida es en la vida de Dios, o mejor dicho, la vida de Dios está en mí, porque dentro de mí ha sido creado Dios y Dios quiere expandir sus fronteras, quiere vivir dentro, quiere reinar, quiere gobernar al hombre. Y mi alegría fue suprema al ver en este rey, al ver al hombre, la generación casi interminable de tantos otros seres que debían proporcionarme tantos otros reinos como criaturas salieran a la luz en las cuales yo debía reinar y expandir mis fronteras divinas. Y todo el bien de los otros reinos debía redundar en gloria y honor para el primer reino del cual debía ser el jefe, y como primer acto de la creación. Esto es lo que Dios pensó cuando me creó. Un lugar. Mi vida se convierte en el lugar donde hacer habitar a Dios, donde Dios puede a través de mí alcanzar a todas las demás criaturas y difundir este amor que brota de su corazón, abierto. Esto es lo que Dios pensó. Pero al sustraerse por completo a mi voluntad a causa del pecado cometido, mi reino eterno y el suyo propio terminaron definitivamente. No solo eso, sino que me pisoteó y en mi lugar puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando un reino de vicios, de miserias y de desgracias. Bastó solo un acto, no de voluntad de Dios, sino de voluntad humana, para arruinar todo este proyecto. Es como, disculpen la imagen, haberle dado la carta de despido al Señor. Así como el Señor me creó,
preparó todo, y luego el acto que el hombre realiza es el de echar a Dios de la propia vida para ponerse a sí mismo en el centro. Y está el dolor de Dios. Mi alegría murió al nacer y se transformó en dolor. Mira, todo el mal no fue otra cosa que apartarse de mi voluntad. Esto es lo que provocó el pecado. Haber arruinado ese proyecto que Dios estaba realizando. Y ante esto, sin embargo, Dios no se rindió. Aunque triste, sufriendo por este desaire o este rechazo por parte del hombre, sin embargo, Dios no se rindió y quiso seguir adelante con este proyecto a pesar del pecado del hombre. Continúa Jesús diciendo, su inmenso y eterno amor por nosotros no se detuvo. Es algo muy hermoso contemplar esa terquedad que caracteriza al Señor. Él no deseaba permanecer como un Dios distante y aislado, no. Y por esa razón fundamental quiso bajar desde el cielo, asumiendo para sí una humanidad semejante a la del primer hombre creado. En ella estaba encerrada toda la creación y, decíamos antes, devolviendo la voluntad humana de esta humanidad, para que esta voluntad humana, abarcando toda la creación y todos los actos humanos en esta voluntad divina, me los llevara a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos transformados en ella en actos de voluntad divina. Por lo tanto, la encarnación y la redención son para volver a unir la voluntad humana a la voluntad de Dios, pero de manera triunfante. Debe encontrar su cumplimiento en la vida del hombre. Y por lo tanto falta este tercer fiat, que es el fiat de aquel que se adhiere completamente a la voluntad de Dios y se vive de voluntad de Dios, voluntad humana y voluntad de Dios fundidas en una sola cosa. Con esto tenemos la voluntad humana, tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana. Hay una posesión recíproca. A mí me gusta subrayar este verbo, poseer. No estamos llamados a usufructuar la herencia de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios. No somos usuarios, sino que somos poseedores. Forma parte de nuestro patrimonio porque es nuestra herencia. Recuerden la pregunta del joven rico, la pregunta equivocada del joven rico: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿pero por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, pero luego todo su razonamiento lleva a decir que, en realidad, para heredar la vida eterna no hay que hacer, sino que hay que ser. De hecho, la propuesta final, porque luego le hace todo ese discurso: pero tú observa los mandamientos, si crees que para heredar la vida eterna solo hay que hacer, entonces observa los mandamientos. Y ese joven dice: pero yo esos mandamientos siempre los he seguido desde pequeño. Entonces Jesús dice: solo te falta una cosa, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Es decir, deja de lado el hacer y empieza a hacer, vive conmigo, no tienes que hacer cosas para mí. Y es ahí donde ese joven precisamente se va triste, porque no logró dar ese salto que el Señor le pedía. Y este es un peligro presente también en nuestra vida espiritual. Pensamos que nos merecemos el amor de Dios porque hacemos muchas cosas, pero en realidad debemos aprender a vivir nuestra relación con Dios. El hacer viene después, o mejor dicho, el hacer es la expresión de nuestro ser. En cambio, nosotros invertimos las cosas, hacemos para hacer, pero Jesús nos dice, debe ser para luego hacer. Así que decía, con esto la voluntad humana tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana, y una dominaba sobre la otra.
Porque cuando un ser se convierte en una sola cosa con el otro ser, si uno es dueño, el otro llega a ser por naturaleza también dueño. Esta había sido la única razón por la que ordené al hombre abstenerse del fruto que yo había prohibido. Quería un acto de sacrificio de su voluntad en la mía para que con este sacrificio, uniendo su voluntad a la mía, pudiera tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya, y ambos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. No lo quería en nada diferente a mí, era mi creación. Hermosa esta expresión, era mi hijo. ¿Y qué padre no ama que su hijo sea rico y feliz como él? El Señor no nos quiere siervos, sino que nos quiere hijos. Quiere que podamos vivir unidos a Él para estar con Él y reinar con Él. Mucho más yo, mi amado Padre Celestial, que no soy nada, no ama que su hijo, que nada perdía al hacer a este hijo mío rico, feliz y reinante, al igual que yo, por lo tanto, habiendo roto el hombre su voluntad con la mía, mi amor no quedó tranquilo. Dios no se detuvo, es más, dice, elevó aún más sus llamas, es decir, su amor se volvió más intenso, más fuerte, a cualquier costo. Quiso producir otro yo y elegí para ello mi humanidad, la cual, sacrificándose en todo a mi voluntad, tomaba posesión de mi querer, permitiéndome cumplir en ella el propósito de la creación del hombre. Por eso, porque yo suelo realizar las obras más grandes y las empresas más grandiosas con uno solo, y luego las difundo. No fue un solo hombre el que arruinó todos mis designios. Solo mi humanidad debía repararme de esta ruina y el poder de mi querer encerrando en ella la creación. Toda ella debía hacerme instituir los amores, los besos, las caricias que el primer hombre de manera tan fea había rechazado. Mi amor, despojándose de las vestiduras, podría decir de dolor y de luto, se revistió de fiesta y como triunfador se entregó a los mayores excesos y locuras de amor. Este es el modo de actuar de Dios, tal como de hecho han hecho también los profetas. Los profetas, ¿qué ha hecho con los profetas? El Señor los ha elegido uno por uno y primero ha realizado su obra en ellos. Y después de haberla realizado en ellos, he aquí que ellos la han cumplido y luego la han llevado a los demás. De hecho, la palabra profeta es aquel que lleva la palabra, pronuncia la palabra, lleva la palabra de Dios. Pero antes de llevar la palabra de Dios a los demás, ellos deben recibirla en sí mismos. Muy bella es la imagen que encontramos en el profeta Isaías, cuando precisamente ante el llamado de Dios, Isaías dice, Señor, pero yo no sé hablar, soy un hombre de labios impuros. Y entonces un querubín toma un carbón, le toca los labios y los labios son purificados. Porque así, al menos ahora, él puede llevar la palabra de Dios. Dios siempre actúa así. Primero, concentra todo en la historia de una persona y luego esa persona llega a todos. Lo hizo con Moisés, eligió a Moisés y luego hizo que Moisés se convirtiera en el líder del pueblo que lo llevó a todo el pueblo a la liberación, lo hizo con los profetas y ahora lo ha hecho con su hijo, enviando a su hijo y concentrando todo en su hijo. Luego llevó a toda la humanidad a esta comunión con el Señor. Si queremos mirar la experiencia de Luisa, ¿Luisa quién es? Porque es ella quien ha pronunciado este tercer fiat. Y el Señor ha concentrado toda su obra en Luisa para luego llevarnos a todos nosotros a este cumplimiento. He aquí, este es el modo de actuar de Dios.
De hecho, ahora Jesús se lo explica a Luisa, dice, ahora, hija mía, mi querer quiere producir de nuevo mientras da en excesos. Sale afuera haciendo una pausa, quiere dar nuevas partes y hacer lo que hizo en mi humanidad, encerrando toda la creación para que todo pueda dar al Padre lo que Él quería de ella, y que todo pueda descender en todas las criaturas. ¿Cómo puede el Señor cumplirlo? Con el mismo método como lo hizo con Moisés, como lo hizo con los profetas, como lo hizo con su propio Hijo Jesús. Ahora lo quiere hacer con Luisa. Ahora nos dice nuestro Señor Jesús, al unir íntimamente tu propia voluntad con la mía, quiero encerrar en ti la totalidad de la creación entera y, haciéndote tomar posesión, otra vez esta palabra, la posesión de mi querer divino. Quiero sentir repetidos en ti mis actos divinos, mi amor infinito y mis profundas penas. En el primer volumen de los escritos de Luisa, donde notamos que desde el principio lo que Jesús le pide a Luisa es eso, si lo volvemos a leer. Estas son las palabras: quiero que dejes de amar con tu amor y debes empezar a amar con mi amor. Es decir, tu vida debe solo reflejar lo que es mi vida, debe reproducir mi vida. Es por esto que Jesús le pide a Luisa que se desprenda de todo, que se desprenda de las cosas, que se desprenda de los afectos, de los lazos con las personas. Incluso dice que se desprenda del vínculo con las cosas santas, porque todo debe estar centrado en Jesús. Es Jesús quien debe emerger, es Jesús quien debe manifestarse, y de hecho quiero sentir y repetir en ti mis actos, mi amor, mis penas. Fíjense en esta expresión, mi reflector en la tierra. Luisa es el reflector de Jesús en la tierra, en el que al mirar ve a la creación que creé en el cielo y que encierra mi humanidad dentro de ti. Es como un espejo y al mirarme la reconozco en ti. Jesús debe encontrar en nosotros no un alma buena, no un alma pura, un alma sencilla. Debe reencontrarse a sí mismo en nosotros. Dentro de nosotros debe reflejarse la imagen de Cristo, porque nosotros hemos sido creados a imagen de Cristo. Nosotros hemos sido creados en Cristo. Entre tú y yo, continúa Jesús, estaremos en continuos reflejos. Yo la haré reflejarse en ti y tú en mí. Yo desde el cielo y tú desde la tierra. Entonces mi amor estará satisfecho cuando vea en una criatura no solo la imagen de mi humanidad, sino todo lo que tengo, incluso mi divinidad en ella. Por eso, estate atenta y sigue mi voluntad. He aquí, este pasaje nos dice claramente lo que San Pablo nos ha dicho en los fragmentos que hemos escuchado de la carta a los Colosenses, de la carta a los Efesios. Todo ha sido hecho en Cristo para que Cristo pudiera manifestarse en todos. La venida de Cristo a la tierra es para permitir llevar a cumplimiento este designio de Dios, de querer vivir en el corazón del hombre, en la vida del hombre, vivir la comunión con Dios. Y así tomamos este segundo pasaje, tomado del volumen 32 del 26 de marzo de 1933, donde nos hace comprender, podemos decir, cómo Dios hace esto. No lo hace pidiéndonos un peaje, un impuesto, por así decirlo, una recompensa, sino que todo esto Dios lo ha hecho gratuitamente. Dios realiza siempre sus obras gratuitamente y dice precisamente, hija mía, las obras más grandes hechas por nuestro Ser Supremo han sido hechas todas gratuitamente, sin preocuparse de si las criaturas lo merecían o nos lo pedían. Si hiciéramos eso, nos convendría atarnos los brazos y no hacer más obras. Y si las criaturas ingratas no nos glorifican, ni siquiera tendríamos el bien de hacernos glorificar y ensalzar por nuestras propias obras.
no, una sola de nuestras obras nos glorifica más que todas. Las obras realizadas por todas las generaciones humanas, un solo acto realizado de nuestra voluntad, llena el cielo y la tierra y con su virtud, por sus potencias regenerativas y comunicativas, nos regenera tanta gloria que nunca termina, tanto que a las criaturas solo se les da comprender unas gotitas. Por lo tanto, por amor gratuito, por iniciativa gratuita de Dios, Él vino a salvarnos. No miró nuestro mérito, no miró si lo merecíamos o no, si estábamos listos o no, sino que lo hizo gratuitamente. ¿Por qué? Porque debía cumplir esta obra suya, debía llevar a término la obra de la creación. Y la obra de la creación encuentra su cumplimiento cuando Dios reina en la vida del hombre, cuando Dios reinará de manera definitiva en la vida de los hombres. De hecho, continuó Jesús, ¿qué mérito tenía? El hombre no tenía ninguno. Cuando nosotros creamos el cielo, el sol y todo lo demás, Él aún no existía. No podía decirnos nada. Vamos, viene después. El hombre fue creado después. Así que la creación fue una obra de gran magnificencia, maravillosa, totalmente gratuita de parte de Dios. Esta es la creación. ¿Y la redención? ¿Crees tú que el hombre la merecía? En absoluto, fue totalmente gratuita. Si nos lo pidió fue porque nosotros le hicimos la promesa del futuro redentor, pero no fue Él el primero en decírnoslo. No fue el pecado del hombre lo que provocó la encarnación del Hijo. El Hijo debía encarnarse en un ejército de vida para llevar a cabo la obra de Dios. Esa encarnación asumió la forma de la redención por el pecado del hombre, pero nosotros, no fue Él el primero en decírnoslo, era nuestro decreto. Todo fue gratuito que el Verbo tomara carne humana y se cumplió cuando el pecado, la ingratitud humana, galopaba e inundaba toda la tierra. Y si parecía que los hombres hacían algo, eran apenas gotitas que no podían bastar para merecer una obra tan grande que resulta increíble que un Dios se haga semejante al hombre para salvarlo y que además lo había ofendido tanto. Ahora la gran obra de dar a conocer mi voluntad, mientras reine entre las criaturas, es decir, el tercer fiat, será otra obra nuestra, totalmente gratuita. Y el engaño es este. Creen que habrá mérito y parte de las criaturas. Ah, sí lo habrá, como las gotitas de los hebreos cuando vine a redimirlos. Pero la criatura sigue siendo criatura. He aquí, y también entendemos el motivo por el cual en otro pasaje Jesús dice que he reservado esta manifestación del reino de la divina voluntad para estos tiempos tristes. Estos, si siguiéramos la lógica humana, no serían, según nosotros, los tiempos maduros para la manifestación del reino de la divina voluntad, porque si esto es el cumplimiento de todo, se requiere cierta madurez. Y sin embargo, Dios elige precisamente este tiempo, estos tiempos tristes. Él llama donde cada vez más se está alejando uno de Dios. Ya el egoísmo ha tomado el control sobre todo y sobre todos. La manifestación del reino de tu voluntad divina, que es el complemento de todo, no llega porque lo merezcamos, pero porque es una obra gratuita, la suya, una obra que nace de su amor por nosotros, gratis. No hay nada que podamos merecer de lo que el Señor nos da. Así que ahí estará nuestra parte gratuita, que al abundar la criatura en luz, en gracia, en amor, la envolverá de tal manera que sentirá una fuerza nunca antes sentida, un amor nunca antes experimentado. Sentirá más viva nuestra vida palpitante en su alma, tanto que le será dulce dejar que nuestra voluntad reine.
Esta nuestra vida existe todavía en el alma, le fue dada por nosotros desde el principio de su creación, pero está tan reprimida y escondida que es como si la criatura no la tuviera. Está como el fuego bajo la ceniza, por lo que, cubierta y como aplastada bajo ella, no deja sentir el beneficio de su calor. Pero supón que un viento fuerte, la ceniza huye de encima del fuego, que entonces hace ver y sentir su vida. Así el viento fuerte de la luz de mi fiat pondrá en fuga. Los males, las pasiones que como ceniza esconden la vida divina en las criaturas y, al sentirla viva, resaltarán. Vergüenza de no dejar dominar nuestra voluntad. Hija mía, el tiempo lo dirá todo a aquellos que no creen, y los que no creen quedarán confundidos. Miren con atención, porque también aquí se nos dice algo que es sumamente importante, que aquello que el Señor nuestro Dios nos quiere entregar no es algo que no poseamos todavía, sino que es algo que ya tenemos en nuestro interior, pero que Él mismo debe transformar profundamente. Me viene a la mente justamente el Evangelio que escuchamos el domingo pasado, uno de los pocos domingos en que el rito ambrosiano y el rito romano tienen el mismo Evangelio, las bodas de Caná. ¿Qué hace Jesús? No es que Jesús traiga otro vino. Jesús toma lo que ellos tienen, esas 6 tinajas vacías, las hace llenar de agua y esa la transforma en vino. No debemos esperar algo nuevo, sino que debemos pedir que el Señor renueve lo que tenemos, o mejor dicho, lo que somos. No es que se nos dé algo que no teníamos, el ser hijos de Dios. Ya lo somos, en virtud de nuestra creación, somos hijos de Dios. La intervención de Jesús no viene a traernos una nueva filiación, sino que viene a transformar nuestra vida, que de siervos como nosotros nos comportamos ante Dios, nos transforma y nos hace ser hijos que viven la comunión con el Padre, como el Hijo vive la comunión con el Padre. Esto es lo que Jesús viene a realizar en la redención. Después de esto, continúa Luisa, seguía la divina voluntad en la encarnación del Verbo para hacer correr mi amor, mi adoración y mi agradecimiento en este acto. Tan solemne, lleno de ternura, de un amor excesivo, tanto que cielo y tierra tiemblan, quedan mudos, sin encontrar palabras dignas para rendir homenaje a un exceso de amor tan asombroso, ni siquiera Luisa logra describirlo. Y entonces, en aquel momento, mi dulce y amado Jesús, con una ternura infinita que me partía el corazón por completo, me dijo suavemente: Hija queridísima de mi alma, en el misterio de mi encarnación fue tanto el amor divino que los cielos mismos se abatieron y la tierra entera se elevó hacia lo alto. Esto es hermoso. ¿Qué es la encarnación? Se trata de ese cielo y de esa misma tierra que antes estaban separados y que no existía comunicación entre ellos. He aquí que de repente la tierra comienza a elevarse y los cielos se inclinan hacia abajo hasta que se encuentran. Es algo hermoso pensar que el misterio de la encarnación es el fruto de estos desplazamientos y de este encuentro tan profundo. La imagen plástica de esto es la imagen de la visitación de la Virgen María a Isabel. Sí, el Evangelio nos dice que fue deprisa porque tenía que ir a ayudar a su prima que esperaba un niño, pero en realidad, leyendo el pasaje de la visitación desde el punto de vista simbólico y teológico, en ese preciso lugar tiene lugar el encuentro trascendental de 2 personas y de 2 acontecimientos que se entrelazan para dar vida a un nuevo suceso, que es el misterio de la encarnación. Es lo antiguo que se une a lo nuevo, es el cielo, el Verbo de Dios, descendido del cielo, que va al encuentro de lo que es la realidad humana. Y se encuentran,
Y hay un estremecimiento de alegría. Juan, en el vientre de Isabel, salta de gozo, porque finalmente ve realizado este encuentro. La tierra que siempre ha buscado la tierra, el hombre que siempre ha buscado a Dios y Dios que sale al encuentro del hombre. Muy bella, esta imagen hermosísima. Si los cielos no se hubieran rebajado, la tierra no habría tenido la virtud de elevarse. Fue el cielo de nuestro ser supremo que, movido por un exceso de amor, el más grande jamás oído, se rebajó, besó la tierra elevándola hacia sí y formó el vestido de mi humanidad para cubrirse, ocultarse, identificarse, unificándose juntos y fortalecer mi vida. Para hacer vida común con ella y formando no solo un exceso de amor, sino una cadena de continuos excesos, restringió mi inmensidad en el pequeño círculo de mi humanidad. Para mí, el poder, la inmensidad, la fortaleza eran naturaleza y usarlas no me habría costado nada. Lo que me costó fue que en mi humanidad tuve que restringir mi inmensidad y permanecer como si no tuviera ni poder ni fortaleza, aunque ya estaban conmigo e inseparables de mí. Tuve que adaptarme a los pequeños actos de mi humanidad y solo por amor, no porque no pudiera. Entonces, concluye Jesús, descendí en todos los actos humanos para elevarlos y darles la forma y el orden divino. He aquí el motivo regresa. ¿Cuál es el motivo por el que Dios nos ha creado y por qué Dios se ha encarnado? Sí, para redimirnos, pero luego, después de habernos redimido, llevarnos a la plena comunión con Él. Y así la redención, vista como la preparación de todo este reino, de la divina voluntad, es decir, de Dios, que reina en las almas y que se poseen mutuamente, finalmente pueda realizarse y manifestarse. El hombre, al hacer su propia voluntad, destruyó en sí mismo el modo y el orden divino. Y mi divinidad, cubierta por mi humanidad, vino a rehacer lo que él había destruido. ¿Se puede dar un amor más grande? No es posible. Hacia una criatura tan ingrata. No, solo Dios podía hacer algo así. Y así llegamos al último pasaje de Luisa que tomamos del volumen 18 del 24 de agosto de 1930, donde también aquí se habla nuevamente de la creación del hombre y precisamente el establecimiento del centro y del amor y del fiat divino. Así como cuando Dios creó y pensó al hombre y lo creó, quiso ponerlo en el centro del amor y de su fiat. Todo es por amor, todo es iniciativa del amor de Dios y todo conduce a la manifestación del inmenso amor de Dios y precisamente dice así: hija mía, la creación del hombre fue el centro sagrado donde nuestro fiat y nuestro amor eterno se establecieron para tener allí su sede perenne. Lo decíamos claramente al principio, es el lugar privilegiado donde todo comenzó, donde nuestra voluntad divina quiso habitar por siempre entre los hombres. Es el corazón del hombre. Nuestro ser divino lo tenía todo dentro de nosotros. El centro de nuestro amor es el desarrollo de la vida, de nuestra voluntad. Al crear al hombre, quiso formar un segundo centro de nuestro amor para que nuestro fiat pudiera desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio. Como hacía en nuestro ser supremo, es decir, quería proponer de nuevo, volver a presentar, reformar su vida divina en la criatura, en el hombre. Por eso debes saber que al crear a Adán, todas las criaturas eran creadas en él. Todas estaban presentes para nosotros, ninguna se nos escapó. Como él y en él todas las criaturas.
Y cuando con tanto amor formamos su humanidad, modelándola, manipulándola con nuestras manos creadoras, formando sus huesos, extendiendo los nervios, cubriéndolos de carne, formando todas las armonías de la vida humana, en Adán eran modeladas y manipuladas todas las criaturas. Ver cómo los evangelios nos presentan a Jesús como el nuevo Adán. Y esto nos permite comprender esto, porque así como al crear a Adán, Dios quiso poner todo su amor por todas las criaturas, así enviando a su Hijo, el nuevo Adán, a la muerte y a la resurrección, todos pudieran morir y resucitar con él. Es la manera de proceder de Dios, es el razonamiento de Dios, es su lógica. Lo hizo todo en Adán y en Adán. Todas las criaturas se reconocen, todos los hombres y mujeres se reconocen. Lo hizo en Cristo, así todos los hombres y las mujeres pueden reconocerse en Cristo. Y al infundirle el alma con la potencia de nuestro aliento omnipotente, se formaban las almas en todos los cuerpos y con la misma potencia con la que se formaba el alma en Adán. El prodigio de la creación, el establecimiento del centro de nuestro ser, el desarrollo de la vida de nuestro fiat. Fue tal el exceso de nuestro amor al crear al hombre que, hasta que llegue la última criatura sobre la tierra, estaremos en continuo acto de creación para dar a cada uno lo que fue dado al primer hombre creado, nuestro amor desbordante, el toque de nuestras manos creadoras para la formación de cada uno de ellos. Y es hermoso pensar que el amor que el Señor puso en nosotros al crearnos es un amor precisamente porque es el mismo amor de Adán, el que puso en Adán. No es que el Señor ame más a uno y más a otro, como tantas veces pensamos, ¿verdad? Es decir, aquel tiene más que yo. Quizás el Señor lo mira con más consideración que a mí. El Señor nos ama a todos por igual porque nos ha creado a todos y con el mismo amor con el que creó a Adán. Y nos ha redimido con el mismo amor que puso en el Hijo al enviar a su Hijo. Y amando a su Hijo, ha amado y ama a cada uno de nosotros. Por eso concluye Jesús: hija mía, te recomiendo que sepas reconocer y conservar en ti el asentamiento de nuestro amor y la vida operante de nuestro fiat, y sentirás los prodigios de la continua creación. Y nuestro amor desbordante, tanto que ahogándote de amor, no sentirás otra cosa que amor y mi voluntad. Y entonces pidamos al Señor por cada uno de nosotros la gracia de poder comprender este amor y de poder empezar también nosotros a vivir esta vida de comunión con Él. Queremos ser criaturas nuevas porque hemos sido renovados por este amor. Queremos que el Señor habite en lo más profundo de nuestra vida y sólo así su reino de justicia, de amor, podrá extenderse hasta los confines de la tierra. Y esto solo puede suceder si nosotros ponemos de nuestra voluntad. En su voluntad, si nos fundimos junto con Él, y entonces este proyecto de Dios se realizará y nosotros viviremos esta herencia con un corazón agradecido porque seremos acogidos en esta vida de Dios que quiere amarnos continuamente y para siempre quiere vivir.